Como he sido la primera en entrar, me he tomado la libertad de ser la primera en hablar también respecto a los resultados que han habido en los dos talleres y os presentaré resaltados los que han contestado a las preguntas que se han efectuado respecto al taller del diagnóstico de Chagas, que han participado entre unas 40, 60 personas, dependiendo de las preguntas que se iban lanzando, y aproximadamente la mitad de los participantes estaban aquí en la sala y la otra mitad estaban online. Estas han sido unas respuestas en base a unos casos clínicos y unas explicaciones previas que nos han dado Carolina Herrera y Julio Padilla, y los resultados son estos. Con respecto a la pregunta si se podría utilizar una combinación de pruebas diagnósticas, de estas técnicas rápidas para el diagnóstico de la infección crónica, pues parece que hay un acuerdo unánime en que sí que estas pruebas podrían ser utilizadas sustituyendo a las otras clásicas. Han habido muchas explicaciones de las respuestas que se han dado, pero quizás destacar que se evitarían la pérdida de pacientes, que se facilitaría el acceso al tratamiento, explicando lo que sería favorable, pero también hay quien ha opinado que habría que ver la eficacia de estas pruebas en la zona a implementar, ya que esta eficacia varía según estas zonas. Con respecto a la pregunta de utilizar una única prueba, pues aquí parece que las opciones han sido todas negativas, en desacuerdo en la utilización de una única técnica para realizar este diagnóstico. Y entre las opiniones que se lanzaban con respecto al decir sí o no, pues estaban, por ejemplo, esta de aquí, que sería accesible a todos con un menor coste, como aquellos que han dado una respuesta favorable de que sí que se podrían utilizar. Ha habido mucha discusión con respecto a los resultados obtenidos de las serologías con distintas técnicas, sobre todo en México, en que la seroprevalencia pues, ha sido muy inferior a la de los otros países que se han estudiado, sobre todo cuando estas pruebas que se utilizaban eran las pruebas LIS. Y en base a estos resultados, pues la respuesta mayoritaria de qué tipo de diagnóstico sería aconsejable utilizar aquí en Honduras y sobre todo en México serían el desarrollo de pruebas diagnósticas que estén basadas en la composición antigénica de los parásitos específicos de estas regiones geográficas. Las explicaciones que se han dado para utilizar una sola técnica pandiagnóstica para su uso en todas las regiones, pues aquí las respuestas que se han dado es que se tendrían que hacer con pruebas que sí que se podrían hacer, con pruebas con antígenos combinados. Parece que ha sido una respuesta bastante considerada por los participantes, pero aquí, por ejemplo, hay una de ellas en que dicen que esto no tendría que ser realizado por un único equipo de trabajo, que tendría que ser hecho en colaboración entre grupos de investigación de lugares diferentes. Cuando se han citado algunos de los casos clínicos, en este caso del Chagas congénito, y con la pregunta de qué tipo de estudios se tendría que realizar si el micromatocrito fuera negativo en el momento del nacimiento y después, pues afortunadamente la mayoría de respuestas han estado favorables a que se tendría que hacer un estudio serológico para buscar anticuerpos antiparasitarios a partir de los 9 meses de edad. Pero parece que todavía hay respuestas en el sentido de que se tendría que haber hecho otra vez repetir más adelante con otro micrometrio. Y con respecto a si se tendría que hacer algún tipo de estudio con los hermanos de este caso positivo,
pues sí que la mayoría de las personas han respondido que se debería aplicar a estos hermanos también un algoritmo diagnóstico de la infección crónica. Y en cambio había también alguna respuesta sugiriendo que tendría que realizarse el micrométodo. Y también ha habido unanimidad en cuanto al tratamiento de la mujer, si se podría hacer un tratamiento y cuándo se tendría que hacer el mismo. Todo el mundo ha estado de acuerdo en que sí que se tendría que hacer este tratamiento y que se tendría que hacer cuando se termine la lactancia. Bien, y esto es un poco las conclusiones que se han extraído de este taller del diagnóstico de Chagas. ¿Me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Bueno, en nuestra sala, la discusión fue sobre los retos del manejo de la afectación cardiológica en las personas afectadas por Chagas. Son muchos, en resumen, son muchos, pero algunos que estábamos aquí en destaque, que es importante identificar, ¿no? Hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, porque es una fisiopatología muy particular, específica. Entonces, es muy importante que este diagnóstico sea hecho precoz, cuanto más precoz, mejor. Es una enfermedad, cuando hay la afectación cardiológica, la cardiopatía, es un manejo complejo, hay falta de evidencia, ¿no? Necesitas más evidencias, es necesario más evidencia en esta área también para un manejo adecuado. Muchos puntos de discusión, ¿no? De dudas de cómo seguir. La importância da educação médica, ¿no? Para que este diagnóstico precoce sea hecho. ¿Qué más? Y também outro ponto que Ana destacou, a importância de identificar os pacientes que vão a desarrollar a cardiopatia, ¿no? Para que tenham um manejo mais adequado. E um outro ponto de destaque que também aponta é que este manejo mais complexo também normalmente requiere, esta palavra, requiere tratamentos mais avançados, ¿no? Que é em si um reto muito grande também quando pensamos que a enfermidade de Chagas afecta pessoas em países, em locais, ubicações que não há o acesso fácil a los tratamientos más avanzados. Entonces, son muchos retos. No sé si Luis, Ana, gustarían de complementar, destacar algo más. Yo creo que lo has hecho perfecto. Gracias. Perfecto. Yo lo único que diría es que todavía tenemos muchos gaps de evidencia en pacientes que tienen enfermedad de Chagas y enfermedad cardiovascular. Y yo creo que el tratamiento es completamente diferencial a lo demás que hemos visto en otro tipo de cardiopatías. Tienen más arritmias, tienen más accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, no tenemos evidencia. Así que nuestro reto es encontrar esa evidencia y de cómo un tratamiento diferencial realmente puede cambiar los desenlaces de esos pacientes, porque desafortunadamente, y esto nos lo han mostrado todos los estudios, los outcomes, los desenlaces son peores, tienen mayor mortalidad y mayor hospitalizaciones. Probablemente es un momento de rever si lo que estamos haciendo realmente aplica a enfermedad de Chagas y empezar realmente a hacer estudios específicos sobre intervenciones en esta enfermedad. Este año, la campaña do empoderamento, empowerment, de la atención primaria para el diagnóstico y el tratamiento de la infección per se, pero también es importante pensar que la educación de cómo identificar la cardiopatía también, ¿no? Precoz en la atención primaria y hacer la referencia al cardiólogo, cuanto esto también es importante, ¿no? La educación también para la atención primaria en relación a cardiopatía. Muchas gracias, Caroline. Muchas gracias, Ana, Luis. Muchas gracias, Monse y Claudia, que está conectada al Zoom. Muy interesante lo que comentabais de marcadores prognósticos para saber dónde poner el foco, porque siempre hablamos de marcadores de eficacia terapéutica, pero también está el reto de la prognosis para ver dónde poner los esfuerzos. Muy amables. Gracias. Gracias a todos.